Sean todos bienvenidos al nuevo capítulo de Quantum Astronomy. Como siempre, como siempre me acompaña mi amigo y colega, Simón Ángel. ¿Cómo estás, Simón? Muchas gracias, Luis. Estoy bien, gracias, estoy contento. Almorcé papas fritas, así que nada podría ser tan Qué terrible. rico. Sí, ¿tú qué almorzaste? Vi que estabas comiendo recién. No, estoy comiendo el postre. Es un pie de nuez. Pero almorcé unos burritos. Aprendí a hacer burritos versión mexicana, así bacán. ¿Hiciste la masita tú? No, eso la compré. Ah, ya. Pero Sí, el aprendí a siguiente hacerlo paso. bien. Sí, pero lo enrollo bien. Lo enrollé bien. Ah, bacán. Yo nunca he intentado hacerlo así. Oye, Simón, Sí. ¿cómo te fue con la búsqueda de polola en Ñuñoa? ¿Te respondieron los problemas, no? No, Nadie fue lo suficiente inteligente no, para... lamentablemente no. Me llegaron puras fotos que no pedí. Puras fotos de dick pics. Lamentable. No, yo sabía que no iba a funcionar la estrategia. Sí, eran... Imagínate hacer eso y poner el número de otra persona. De hecho, pensé después en hacer una maldad así. Pero no, ya estoy viejo para eso. Pero ¿viste esos trotes. ¿Viste los problemas? Sí, esos eran problemas que se podían resolver con Wolfram Alpha. Sí, una Ni calculadora. siquiera con Wolfram Alpha, con Maple. Claro, era alguien que agarrara la cuestión, se metiera a Google y lo resuelve. Exacto. Pero igual, qué mal eso de busco por la inteligente y poner problemas matemáticos. Sí, hay hartas cosas ahí que están mal. Que están mal, sí. Pésimo, Aquí, bueno, Pancho, que es profe de matemática, podría decirnos, incluso viniendo de esa disciplina, pero y nosotros que también enseñamos física y matemáticas, hasta cierto punto podemos decir que eso no es no define para nada la inteligencia, es un pedacito muy pequeño y además, como acabamos de decir, esos problemas tampoco iban a medir inteligencia, así que todo mal. Bueno, igual un tema de inmadurez del tipo, debe estar como en tercero de ingeniería y se cree Dios. Como que pasé cálculo 1, cálculo 2 y sé más matemática que el resto del mundo. Exacto. Cuando esos problemas bueno, son de niños chicos, de universidad, pues no. Sí. Tampoco es como para jactarse de ese conocimiento. No, para nada, yo no me sentiría orgulloso. Exactamente. No, en fin. Una mierda. Pero hay noticias mucho mejores. Sí. Hubo un descubrimiento que removió un poco la comunidad científica. Imagino ya sabe a qué te refieres. O sea, ¿a qué me refiero? Sí, es lo que muchas veces he visto en las noticias en estos días es como los agujeros negros imposibles o el agujero negro imposible. Claro. No debería existir Oh, que me carga ese título, weón. Que no debería existir. Sí, es como, qué buena mierda. De hecho, bueno, vamos adelante y vamos a ir comentando al respecto. Sí, bueno, ahí, claro, como no quiero adelantarme mucho, pero tiene que ver con las implicancias de qué pasaría si es que pudiéramos explicar todo. ¿Seguiría teniendo sentido hacer ciencia? Claro. Y aparte, lo voy a buscar, porque vi hoy que alguien compartió en Instagram una noticia que vinculaba este descubrimiento con universos paralelos. O sea, ya. De nuevo, ya, corta la weá, corta la weá. Sí. Déjame buscar rapidito qué medio fue. Pero de verdad, con universos paralelos no será mucho. Mega, en mega.tv. Será un nuevo universo, detectan colisión de dos agujeros negros más potentes desde el Big Bang. Pero no. Ah, chavo. Ya empecemos a
Sí, a detallar todo esto. para aclarar las cosas. Sí, vámonos con la noticia y después nos vamos como la explicación más detallada de todo esto que son ondas gravitacionales, agujeros negros, etcétera. Bueno, se detectó con este nuevo observatorio que hay, nuevo ya no tanto, pero que ha producido resultados hace unos par de años, que es LIGO, que lo que hace, ¿cierto?, es un interferómetro que se inspiró en el famoso experimento de física moderna del Michelson-Morley. En física moderna hay dos experimentos muy grandes, el de Michelson-Morley y el de la doble rendija. El de la doble rendija lo vamos a tocar porque tiene que ver con cuántica, mucho más adelante lo vamos a ver. Y el de Michelson-Morley era este interferómetro, que son dos brazos perpendiculares y que se envía unos láser a lo largo de esos brazos. Cuando llegan estos láser a la punta de los brazos, rebotan un espejo y se devuelven. Entonces, digamos, los haces de luz se vuelven a encontrar y empiezan a hacer interferencia. Recuerden que la interferencia en ondas puede ser constructiva o destructiva, en este caso. Entonces, estos se dejan, por ejemplo, en interferencia constructiva, entonces se genera una señal, y si algo perturbara, en este caso la longitud de los brazos, porque cuando pasa una onda gravitacional, distorsiona tanto el espacio como el tiempo, entonces se alargaría uno de estos brazos, y tendríamos que estos láser salen de fase y dejaría de haber señal, y cuando pase la onda, volverían a mostrar una señal. Bueno, lo estoy explicando muy muy simple, pero esa es la idea detrás. O sea, si alteramos estas dimensiones, empezamos a alterar la fase en que se encuentran y encontraríamos perturbaciones en la señal. Entonces, este detector que está en Estados Unidos, que son dos, uno en Washington y otro en Luisiana, y además hay un tercero que es Virgo, que está en Italia, si no me equivoco. Y bueno, hay otro que está haciendo en Japón, etc. Detectaron una señal de ondas gravitacionales, pero muy especial. ¿A qué se refiere muy especial? Antes se habían detectado varias de agujeros negros que se fusionaban, ¿cierto? De estrellas de neutrones que se fusionaban y agujero negro y estrella de neutrones. Pero ahora se mostró un estudio que, bueno, si bien la señal fue detectada el año pasado, durante todo un año estuvieron tratando de ver qué evento era lo que mejor se ajustaba a esta nueva señal. Y obviamente trataban de también botarla, o sea, boicotearla y mostrar de que esto quizá era ruido. Entonces, por eso se demoró un año, para decir este resultado es muy probable que haya sido esta cuestión de acá. Entonces, ¿qué pasó? Eran dos agujeros negros, pero que dieron a un agujero, la colisión, ¿cierto? El resultado de esta colisión de agujeros negros resultó en un agujero negro mucho mayor, o sea, más grande que 100 masas solares. ¿Y qué es lo que tiene de especial esto? Que esto se le llama agujeros negros de masa intermedia. O sea, hay como 3 regímenes de agujeros negros. El más chico es de agujeros negros estelares, que nacen, ¿cierto?, debido a la formación por medio de las explosiones de las estrellas, como ya hemos hablado anteriormente. Estrellas muy masivas dejan un agujero negro. Y esto, más o menos el rango, se define como entre 1 y 100 masas solares. El agujero negro más grande que se puede hacer con formación estelar creo que es como 65 masas solares. Claro, porque un agujero negro más grande necesitaría una estrella más grande y es imposible o absolutamente poco probable tener una estrella tan grande como esa. Claro. Y las fusiones que habían encontrado también daban agujeros negros dentro de esos rangos de masas, hasta unas 100 masas solares. Por eso se dicen agujeros negros de masa estelar, porque se mantienen hasta ahí. Y tienes al otro lado, al otro extremo, los agujeros negros supermasivos, como los que están en los centros de las galaxias, como el Sagitario, que tienen acá de la Vía Láctea, y el M87 del que le sacaron las fotitos. Pero
ahora encontraron uno que pasaba las 100 masas solares. Entonces se pasó a entender estos agujeros negros que había un vacío en ese régimen, que era como entre 100 y 1000 masas solares. 1000 o más. ¿Cuánto era el régimen Creo que este? 100.000. Ya. Bueno, en ese régimen. Entonces, la pregunta era: ¿dónde estaban esos agujeros negros? Pues, ¿cómo se formaban? ¿Cómo pasaba de agujeros negros estelares a agujeros negros supermasivos, por ejemplo? Y ahora, bueno, ¿qué pasa? Que a medida que tú puedes proponer que se vayan juntando agujeros negros chiquititos, pues. Pero Claro. a medida que tú vayas juntando negros chiquititos, también estás aumentando la distancia después a encontrar el siguiente agujero, porque se comió todo lo que está alrededor. Entonces, ¿cómo va a empezar a formar agujeros negros más grandes? Entonces se vuelve poco probable cada vez que la colisión de agujeros negros más grandes, como digo, sea más frecuente. Disminuye esa probabilidad. Exacto. Y ahora estaba la prueba de que esto pasó. Sí, y o sea, es súper importante porque confirma una de las teorías que existía, o sea, una de las hipótesis, perdón, que existía, que es justamente la que describe Luis. Hubo otra medición directa de estos objetos que son muy raros. Hay pocas mediciones de agujeros negros de masa intermedia. La mayoría eran observaciones que apoyaban esta hipótesis porque habían sido observados en cúmulos de estrellas. Entonces, cúmulos de estrellas, tú esperas que los objetos las estrellas más masivas mueran primero y que los objetos más masivos se vayan al fondo del pozo de potencial, entonces colisionen entre sí y puedan eh, acumularse con este mecanismo que acaba de describir Luis. Entonces, hasta el momento había solamente evidencia de que los agujeros negros de masa intermedia existían, pero eran muy raros. Y ahora entonces con este tipo de observatorios podemos hacer la medición y observar la colisión y la coalescencia le dicen, ¿o no? De los dos agujeros negros. Uh-huh. Uh-huh. Eso. Y bueno, para los que se dedican a la parte de agujeros negros, como la parte física, también es interesante porque sigue poniendo a prueba los modelos que se tienen de relatividad general en condiciones extremas, pues, que vendría siendo obviamente un agujero negro. Claro. Entonces se sigue cumpliendo lo que la teoría dice. El problema es que sí se sigue cumpliendo. Bueno, la wea. Entonces, es interesante. Al menos es interesante. Entonces, este evento pasó hace como 2 billones de años atrás. Eso es claro. Mucho tiempo. Eso es más o menos ¿cuánta edad la da la Tierra? ¿Tú que sabes más de eso? 5 billones de años, más o menos. Entonces, este es más o 5.000 menos millones. 5.000 millones de años, para decirlo en español. ya. Claro, más o menos esto sería como la mitad de la edad de la Tierra, más o menos, cuando se formó. Cuando se hizo este... Sí, claro. Claro, ya había vida en la Tierra, pero era todavía muy básica. Claro, pero igual interesante ver esta cuestión de que cuando recién, digamos, o sea, la mitad de la vida de la Tierra es 2 billones de años atrás, nos llega una señal que se formó en ese periodo, que está muy lejos de nosotros y que por la distancia nos llega justo ahora. Y que son cosas tan chicas que nosotros no nos percatamos, pero en sí estas ondas gravitacionales nos están atravesando constantemente en nuestro día a día. Claro, la diferencia es que están, o sea, no la diferencia, pero son tan leves que no lo vamos a notar. Exacto, más o menos tú cachai cuánto es la deformación que hacen estos tipos. Es más chica que el núcleo de un átomo, ¿no? Más chica que un protón. Con protón, No sé. 1000 veces más chicas con protón. Entonces imagínense lo pequeño que es. O sea, el átomo, el porte del átomo es como del orden de 10 elevado a menos 10 metros. Exacto. O sea, un 0,10 ceros para el lado. Y le ponen el 1. El núcleo atómico y el protón, si no me equivoco, están como a 10 elevado a menos 15. O sea, son 15 ceros para el lado. O sea, y 5 veces más chica, acuático.
Y esta cuestión es 1000 veces más chico que eso. Entonces imagínense el nivel de la ingeniería y toda la tecnología que hay detrás. Por eso, desde que se propuso la relatividad general, que es algo que vamos a explicar, perdón, en el siguiente bloque, ¿cierto? Desde que se propuso esto, una de las consecuencias de la relatividad general era que el espacio-tiempo era flexible y permitía que se propagaran ondas de espacio-tiempo. Uh-huh. Exacto. Entonces, no, perdón, continúa. es que, claro, se propusieron al revés. O sea, se propuso todo esto hace 100 años atrás aproximadamente, uh-huh. Y recién hace poco, hace un par de años, se pudo detectar debido a que necesitaba una tecnología para detectar deformaciones más chicas con tamaño de un protón. O sea, exacto. De hecho, para detectar una deformación del tamaño como del grosor de un pelo, si no me equivoco, necesitaba un detector que vaya con los largos de los brazos, porque esto también, mientras más largo sea el brazo, tú vas a poder detectar deformaciones más chicas. Sí. Perdón, la deformación se va a hacer más evidente, porque claro. La deformación que te produce también es proporcional a tu tamaño. Bien. Entonces, mientras más grande el brazo, ¿cierto? Más va a notar el efecto. Entonces, porque más en desfase llegan las ondas. Claro. Sí. Y si tú tienes un detector que va de aquí a Próxima Centauri, podrías detectar, o sea, verías una deformación del grosor de un pelo de una persona. Excelente. Ya sé qué hacer con mi 10% entonces. ¿Un detector o cortarte el pelo? No, un detector, el detector. Mandarlo a Alpha Centauri. Claro. Entonces, LIGO, este observatorio de ondas gravitacionales, uh-huh. Se empezó a crear, ¿cierto? Como en los años 80, 90. Ya se andaba dando la idea de este detector, etcétera. Y hasta el 2015 más o menos, simplemente era ir testeando tecnología que se fue desarrollando y hasta que dio el primer aviso. O sea, se sabía que las primeras versiones de este detector no iban a producir detecciones, porque imagínense el nivel de precisión que necesitaba. Exacto, sí. Era impensado. Y piensan que no solamente es como ya hago los brazos, o sea, por ejemplo, el tema de los espejos también es todo un hueveo. Porque el espejo tiene que estar suspendido, ¿cierto? Porque incluso la parte térmica, ya el espejo al estar caliente, esas vibraciones te generan ruido en el detector. Entonces va todo también un desarrollo ya de mecánica cuántica, de óptica cuántica en los espejos para poder trabajar con estos láseres. Ni siquiera es como un régimen clásico donde, bueno, pongo un espejo y listo. Así como, oye, ¿por qué en Chile no hacemos un... Así, claro, si Chile es tan largo, ¿por qué no lo hacemos acá? Claro, ¿cachai? Como así hacemos un túnel grande, le ponemos un espejo y un láser. No es tan sencillo. Bueno, estamos a niveles de desarrollo tecnológico ya mezclado con física cuántica. Y eso bien. No es tan... Y agentes de ruido también entran ahí, por ejemplo, el tema de las vibraciones de los autos, de los que generan, como todas esas cositas chiquititas hacen ruido. Sí, los temblores no tanto, tengo entendido. ¿Ya? Porque digamos la longitud de onda de esos movimientos es muy grande. El periodo claro, entonces no vaya a tener movimiento diferencial. Todo se mueve como fuera rígido. Claro. Entonces eso no genera tanto ruido o el ruido es muy distinguible. Acá donde se tienen que meter harto son como los ruidos térmicos y como en estas pequeñas oscilaciones del movimiento de auto arriba. Justamente eso me estaba preguntando, pues si es que fuéramos a hacer uno en Chile, sería factible hacerlo porque somos un país sísmico. O sea, puedes tener riesgos estructurales, pero se puede hacer. Y sería interesante hacerlo porque están todos los detectores en el hemisferio norte. Claro. Entonces necesitas uno en el hemisferio sur para triangular mejor la posición del evento. De hecho, por eso pusieron dos en Estados Unidos y en dos lugares
muy opuestos de Estados Unidos Ujú. para poder distinguir de dónde viene la señal, porque primero va a llegar a uno y después un ratito después al otro. Entonces, con esa diferencia de tiempo, tú puedes más o menos decir, mira, la onda venía más o menos de allá. Más o menos como cuando nosotros escuchamos algo. Nosotros tenemos Sí, dos oídos, dos ¿cierto? orejas, sí. Dos orejas. Entonces, si algo viene de la derecha, primero lo va a detectar nuestra oreja derecha y después la oreja izquierda. Y la oreja izquierda quizás incluso un poco más atenuado. Y esto vaya a distinguir hacia dónde va. Acá va a pasar lo mismo. Pero Exacto. están todos en el hemisferio norte. Porque si ponía uno en el hemisferio sur, vaya a poder triangular mejor hacia dónde va. Yo hace un tiempo le hice una entrevista a David Reitsley, que es el director de LIGO. Tengo la entrevista Ujú. guardadita, pero no la he subido de flojera, en verdad, porque hay que subtitularla. Y le Ujú. pregunté como si le interesaría hacer un LIGO acá, y me dijo que sí, y que un buen lugar sería la Patagonia. La Patagonia, porque Sí. tenéis que hacer uno. A ver, los ejes principales tienen que estar perpendiculares, ¿o no? Ujú. Ya. ¿Y por qué la Patagonia? No me acuerdo de todos los argumentos que dijo, pero al parecer, según como todas las consideraciones que ellos tenían, era un buen lugar la Patagonia. Entonces, Mm, quizá de aquí a 20 años más pueda que haya un lago acá, esa es la claro. Patagonia, y nosotros lo predijimos. Nosotros contamos Usted la lo escuchó copucha. primero en Quantum Astronomy. Sí, sí, no, pero bueno, no quiere decir que se vaya a hacer ni nada, pero fue como una Exacto. conversación de pasillo que tuve con él, así. Y que sería bueno acá, claro, en Sudamérica, en la Patagonia, ya sea Chile o Argentina, Ujú. tenerlo allá. Interesante. Sí, Eh, ahí hay que tener harto cuidado. Estaba pensando también en el desierto de Atacama, pero mm, no sé Desierto si de será Atacama, quizás. Créeme que estoy por mayor comiendo. sismicidad, que está comiendo, les voy a rellenar yo. Será por mayor sismicidad el problema. Quizás por un tema de impacto ecológico, también puede ser. No sé, yo pienso que No sé. hay una contaminación que hay en el norte que son las mineras. Ujú. Entonces las mineras no solamente te Cierto. contaminan con luz, lo otro que están haciendo, que no sé si se ha discutido mucho como en un ámbito de divulgación, que también llenan de polvo el entorno. Tienen un polvo muy fino. Entonces, observatorios como Sí. Paranal, la imagen no solamente sale con problemas en el horizonte con la luz, sino que también el polvillo altera, ensucia mucho el lente. Y el cielo en todo, ¿cierto? Te pone ahí. Sí. Y lo otro es que sería todo lo que es taladreo, dinamitación y problemas, también metería quizás vibraciones a los espejos, po. Mm, Entonces, quizás ya no vale la pena cierto. poner uno de eso en el norte. En cambio, en el sur, muy al sur. Y también también la Podría ser, sí. distancia, po. O sea, si lo pones lo más alejado posible, también debe ser interesante eso, porque te va a permitir triangular mejor. Claro. Entonces ahí queda la pregunta que voy a esbozar un tópico que seguramente vamos a tocar en el futuro. Es, ¿estamos limitados por el tamaño de la Tierra entonces para hacer un observatorio de ondas gravitacionales? Espérate, ¿lo vas a tocar en este capítulo? Y es que lo podemos mencionar, pues. Ah, Ahora que estamos hablando de detectores, sí. ya, sí, es que se vienen detectores a futuro, pues. Y entre esos, por ejemplo, Ujú. está, no sé cuál es la pronunciación correcta, ELISA, Sí, sí, sí. que es un detector que se va a poner en el espacio. Y la idea es que es Ujú. como un triángulo, ¿cierto? Que manda unos láser y va a estar orbitando el Sol, si no me equivoco. Y eso va a hacer Va a estar en un que punto lagrangiano, sí, sí. Y eso va a hacer de que esos láser, ¿cierto? Si pasa una onda gravitacional, como es tan largo este brazo, va a poder encontrar deformaciones más fácilmente. Y, Exactamente. y va a ser como la revolución del Hubble para las ondas gravitacionales. Claro.
Este tema lo tocamos ya cuando estuvimos conversando con Camilo hace un par de semanas. Porque claro, Camilo trabaja en binarias de agujeros negros, pero él trabaja en binarias de agujeros negros supermasivos. Claro. Pero Camilo lo hacen con los discos protoplanetarios. Sí, Camilo está estudiando en particular los discos protoplanetarios. Excelente, buen capitulito ese. No. Oye, vámonos con el temita para que después entremos de lleno con... Me parece perfecto. Ya. Entonces nos vamos a dejar con una canción relacionada de Rammstein que se llama Mein Teil. ¿Qué significa Mein Teil? Mis pedazos. Mi parte. Que está relacionada con un caníbal, creo que es de Rotensburgo. Entonces, bueno, eso fue un tema súper controversial que pasó en Alemania, que era de un tipo que puso como un aviso, así como, alguien quiere ser comido por mí. Entonces un tipo le contestó. Sí. Y el problema de todo eso es que había consentimiento detrás. Entonces, como que fue complejo hacer el procesamiento, porque el tipo tenía permiso y se comían tanto él como el otro se iban comiendo, así como sacaban un pedazo así y lo cocinaban y se lo comían entre los dos. Gente muy enferma. Entonces aquí lo que está pasando es un canibalismo entre agujeros negros. De hecho, en la canción una parte dice como un grito estremeció el cielo, tal como vendrían siendo las ondas gravitacionales. Así que lo dejamos con Mein Teil de Rammstein. Que todo esto es una muy buena puesta en vivo que hacen de esta canción. Cuando sale vestido de carnicero, con el tipo en la olla y toda esa ambientación. Estos son buenos para la presentación en vivo. Sí, son teatreros, son como Kiss. Sí. Así que vamos con Mein Teil, Rammstein. Estamos de vuelta con el segundo bloque de Quantum Astronomy, el capítulo dedicado a la primera parte de ondas gravitacionales. Porque este da para hablar mucho, entonces, parte 1. Oye, no hicimos contexto al principio, ahora que me acuerdo del chiste con el que abrimos de buscar polola con ejercicio. Hay gente que no escucha fuera de Chile, entonces trataba de que en Ñuñoa, una comuna relativamente acomodada de Santiago, había un tipo, estudiante de ingeniería, no sé en qué año, segundo, tercero quizá, puso un cartel. Si tenían... ¿Cómo? 19 años. Sí, tenía 19 años. Así que es muy probable que sea segundo, perdón. Y puso un cartelito en un árbol diciendo busco por la inteligente, y puso unos problemas de cálculo básico que codificaba su número, así como resuelve esta integral que le puedes meter a una calculadora y te va a dar un dígito de mi número. Entonces mucha gente se ofendió por eso y se hizo furor en redes sociales acá en Chile. Y imagino que en un momento pensé en hacer la cuestión para encontrar el número, ponerlo y que la gente lo bebiera, pero ya caché que ya alguien lo había hecho. Entonces sí, hubo harta gente calculándolo. Sí, después salió en el diario. Igual logró lo que quería al final, que era atención. Claro. Sí, Mala forma. Pero no sé, cualquier persona inteligente no hubiera caído en eso. Igual así son los ingenieros, bueno, ¿para qué no? De hecho, sí, te apuesto que salió del Instituto Nacional y estaba en Buchef. Al final era de la Santa María. De Santa María, pero igual tienen como el ego bastante inflado todas esas personas. En ingeniería se da harto eso de que se creen, miran a todos sobre el hombro, así como soy matemática, soy bacán, sé física y gano plata. Y es algo, bueno, también tengo que hacer un mea culpa sobre eso, y igual me lo compré durante mucho tiempo
O sea, era de esa parada, de creer que la inteligencia estaba reducida a inteligencia lógica matemática. Mm. Es parte de la cultura, de lo que te venden dentro del colegio, ser inteligente, por cómo asignaturas como física o matemática tienen la chapa de ser las asignaturas más difíciles. Y también con la mayoría con los profesores más culiados también, pues, Sí, más mierda, por decirlo exactamente. así. Son muchos Exactamente, sí. viejos Que muy chapados a la sea. antigua, muy Ujú. despectivos. Por lo que yo recuerdo, eh, daban más miedo que lo que enseñaban, pues, como más intimidaban a los cabros. En Exacto. fin. Y también yo creo que eso hace alusión a, no sé si eso es directamente alusión, pero eso también puede dar la discusión para qué se espera qué espera la sociedad, qué roles, perdón, espera la sociedad que cumplan hombres y mujeres también. O Ujú. como el hombre ve la inteligencia. El hombre ve la inteligencia como eso, soy capaz de resolver problemas matemáticos. Sí, puedo Ergo, soy calcularte inteligente. integrales triples, sí. Pero ni siquiera habían integrales triples ahí, si los ingenieros No, no no había ni ocupan siquiera esa eso, weá. sí, Bueno, sí. y el ingeniero estándar, porque los matemáticos, Ujú. lo eléctrico y todo eso sí son ingenieros real. Pero no sé si tú te Claro. pasó esto cuando entraste, porque obviamente nosotros también entramos con plan común de ingeniería. Tenemos los Sí, cálculos con ellos y muchos sí. cursos. Y, y nos, y entramos y decían los profes así como, ustedes son los mejores de Chile, como y los Claro, puntajes mal. claro, claro. Y era Sí, como, pues harto. weón, weón, así como desde que entran los ponen así como en el perfil PUC. Exacto. Terrible. Bueno, Lamentable. Ujú. ya. Vámonos Ok, entonces con lo que nos interesa. continuemos. Sí. Con el temita de las ondas gravitacionales, ¿cuál sería como los argumentos detrás de todo esto? A ver, partamos con qué es lo que sería una onda. O- Pregunta de primero medio. sí, haciendo, pues, haciendo la misma weá que el loco del video. Eso, vamos a sortear acá el número de teléfono personal de los animadores de Quantum Astronomy. Primer, no, primer ya, dígito. pues, pero tiré la pregunta porque tú le estás haciendo ¿Qué esa es una materia. onda? Sí, sí. Una onda es una perturbación de un medio, o más generalmente de un medio o de un campo, que transmite energía, pero no necesariamente transmite materia. Ejemplos de ondas son el sonido y la luz. ¿Hay más? Onda. Sí. ¿Hay más ondas? No. O sea, todo se puede estudiar como una onda de sonido o una onda de luz. Hay las ondas gravitacionales. Ahí está la tercera Y onda. claro, pero por ejemplo en electromagnetismo en circuitos tienen montones de ondas que se van analizando, po, ¿cierto? Como pulsos prácticamente, que son Sí, de sí, corriente, de voltajes, tienen distintas sí, formas las ondas, tienen ondas triangulares, tienen ondas cuadradas, ondas sinusoidales, hay harto en que meterse ahí. exactamente, sí. Matemáticamente estas cuestiones se describen, tú das una ecuación, ¿cierto? Perdón, una función. Exacto. Que generalmente tiende a ser periódica o que por lo menos sea algo que viene desde el cero, ¿cierto? Sube un Sí, poquito y después vuelve a cero, como un exactamente. fantasmita. Pero eso es la parte espacial. Y la parte temporal tú le pones, como cuando ustedes, si es que estaban en Chile, dieron la PSU, algo que entra es cuando se corren las funciones con respecto al eje central. Si tú tienes, por ejemplo, x cuadrado y lo quieres correr hacia la derecha, hacia la Ujú. parte positiva, tienes que ponerle Sí, restando algo. Si lo quieres correr, por ejemplo, en 3 espacios a la derecha, en ujú. vez de poner x cuadrado, pones x menos 3 al cuadrado. Entonces, Exacto. ahí se va Porque ahí desplazando la... si tu función llega antes al valor, entonces por lo mismo se corre. Claro. O si quieres a Ujú. la izquierda, le tienes que sumar un Ujú. más 3. Sí, En el eso, caso que perdón, quieras que eso, se si lo corra... sumas, sí, ahí llega antes. Claro.
En este caso, si es que se quiere correr 3 espacios. Si lo quieres correr 5, suma o resta 5. O si quieres 10, suma y resta 10, ¿cachai? Entonces, a esa estructura que depende solamente de la posición, si tú le sumas o le restas algo, lo empieza a desplazar. Entonces, tú a ese desplazamiento le pones una función del tiempo y que es lo que va a poner, ¿cierto? Finalmente una función lineal del tiempo. Y lo que te va a dar es que tiene la estructura del pulso y además esto se va propagando en el medio. Exacto. Simplemente es de esa forma. La cuestión que tiene la forma, ¿cierto? Ya sea el fantasmita que habíamos dicho, algo cuadrado, triángulo, va a depender de la situación física que se esté dando. Sí. Generalmente en electrónica se ven un montón de ondas de distintas formas, pero lo que se trabaja generalmente es que las ondas son como seno y coseno, o sea, prácticamente un montecito y un valle, y que eso es lo que se va propagando, y lo que se llaman ondas planas. Resulta que esas ondas planas responden a una ecuación mucho más general, que es la ecuación de onda. ¿Te acuerdas de la ecuación de onda, Simón? La ecuación de onda, me acuerdo un poquito de su forma diferencial, que era la segunda derivada de la posición es igual a una constante por la... O sea, la segunda derivada de la... del tiempo. Del tiempo era igual a una constante por la función. Claro. Sí, algo así era. Claro. Pero era una exponencial compleja. Esa es la solución. Sí, esa es la solución. Sí. Exponencial compleja. Claro, al final lo que tú estás diciendo es que tienes una función, esta estructura matemática que en un principio puede responder a distintas cosas, como por ejemplo tú dijiste un pulso de sonido, un pulso electromagnético, claro, un pulso, ¿cierto?, de estas ondas de compresión. Bueno, el sonido es onda de presión y eso también responde al sonido, responde a los temblores, responde a estas cosas. Y también incluso las partículas responden a esta ecuación de onda. Sí. Son puros osciladores armónicos chiquititos. Exactamente. Entonces, ¿qué trata esto? Tienes que esta función, el cambio de la segunda derivada con respecto al tiempo tiene que ser igual a, ¿cierto?, una constante que se va a relacionar con la velocidad de propagación con la segunda derivada de esta función con respecto a la posición. La segunda derivada. Sí. Entonces, esa es como lo que define matemáticamente una onda. O sea, todas las formas de onda que ustedes ven nacen debido a esa ecuación. Esa es la ecuación maestra. ¿Qué significa cada una de esas cosas? Mejor la vamos a dejar como para otra parte, pero quiero que entiendan que nace esa ecuación de onda que es de tiempos antes de la relatividad general, que es algo que se viene viendo desde hace tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? En relatividad general, ya hablamos un poco de esto que se tienen las ecuaciones de campo de Einstein, y tú cuando simplificas ciertas cosas de la ecuación de campo de Einstein, aparece una ecuación de onda. Y eso es lo interesante. Espérate, simplificas. ¿Qué tanto se simplifican? Por ejemplo, que tenés que sacar materia, en el caso más fácil. Sacáis la materia, sacáis todo prácticamente, y lo que te queda es que el medio responde a una ecuación de onda. Que es prácticamente es dejar que el medio es elástico. Y acá nació, ¿cierto?, desde el punto de vista matemático. O sea, yo personalmente no lo veía tan evidente como a ver, una cosa es la intuición. La intuición es fácil y vamos a mostrar cómo se puede visualizar, pero demostrarlo seriamente, así como decir, oye, mira, esto tiene que responder a una ecuación de onda, no es tan simple. No es como decir, esto se va a comportar de esta forma. Tienes que mostrarlo con evidencia, y ojalá en este caso de física se hace con matemáticas. Entonces de las ecuaciones de campo de Einstein se puede encontrar una ecuación de onda. Y eso es lo bonito y lo interesante. Y que te muestra de que estas ondas, estas rugosidades que se propagan en el espacio-tiempo, además viajan a la velocidad de la luz. Entonces, eso, como a la velocidad que se propagaban, salió gratis, porque es la velocidad máxima con que se puede propagar la información prácticamente. Exactamente.
Entonces, ya, eso era lo que les quería decir de que nacían esta ecuación de onda, se encontraba naturalmente en las ecuaciones de Einstein. Se encuentra. Ya. Y Ahora, ¿cómo sin podemos? o sea, me parece bien interesante que sea sin forzarlo ni nada, porque hay veces en que yo me acuerdo que se hacen aparecer eh, ecuaciones de otras áreas de la ciencia, pero es bastante más forzado. Aquí está más natural. Claro, claro, claro. Eh, ya, bueno, la cosa es que para entenderlo mejor, vienen como la analogía y la forma más fácil de ver estas cositas. Una de esas, un experimento que ustedes pueden hacer, y quizás lo pueden hacer si es que están en un colegio, enseñarlo con niños, es que pueden poner, por ejemplo, una Ujú. fila de 10 personas. Entonces, ¿por qué se producen las ondas? Es básicamente porque la información no se propaga instantáneamente, sino que hay algo que es el tema de la localidad, que tú no te puedes enterar Sí. de qué está pasando alrededor a menos que algo que esté inmediatamente al lado tuyo te diga qué está pasando. Claro. No se puede saltar a nadie en la cadena. Y eso es como algo que viola el entrelazamiento cuántico, pero eso es para otro capítulo. Entonces, una de las personas, digamos, el primero, es el agujero negro, o algo Sí. que produce ondas gravitacionales. En verdad, todos producimos ondas gravitacionales, pero las que se Ujú. pueden detectar por tamaño, ¿cierto?, son las de los agujeros negros, porque como ya entenderán, son súper tenues, son súper débiles. Sí. Ya. Entonces esa primera persona, si se mueve, va a mover al que está al lado. Entonces, por ejemplo, si da un paso adelante, el que está al lado lo va a acompañar, la segunda persona, y después la Ujú. tercera, y después la cuarta. Pero la última no se va a mover a menos que la que esté antes de ella la haga mover hacia adelante. Claro. Si esto fuera instantáneo, como salen en las ecuaciones de Newton, que no es relatividad general, ¿cierto? Esta gravedad Sí. que solo depende de la distancia, todos deberían moverse dando un paso adelante al mismo tiempo, pero eso no pasa, Ujú. sino que van gradualmente avanzando. ¿Y qué es Como lo en un taco. que...? Claro, pero en este caso se va propagando hacia el lado del pulso. Ujú. Entonces, avanza una persona en el agujero negro, pasa el segundo, el tercero, el cuarto, y el último no tiene idea de que están avanzando, entonces está donde está. Entonces, cuando llega su momento, va a avanzar. Y ahora hace que la siguiente persona, el agujero negro, retroceda. Y después avance. Y después retroceda. Ujú. Entonces, ¿qué va a tener? Que primero se van a ir dando el paso adelante y después van Para atrás. retrocediendo, claro. Pero Ujú. obviamente no todos lo van a saber de forma instantánea. Entonces se va a ir Claro. propagando, ¿cierto?, esta información y si lo miras desde arriba, va a tener como una serpiente, que van a estar Sí. como, puta, me dijeron que me voy a ir para adelante, pero puta, ahora tengo que retroceder, y después para adelante de nuevo, y después retroceder. Y va a ver Ujú. que debido a que no se propagan instantáneamente, se van generando estas fluctuaciones que se van propagando. Y la información se va propagando hacia afuera. Eh, Ahora, como les dije, esta cuestión se nota simplemente en, en objetos extremadamente masivos. Claro. No se va a notar en cuerpos chiquititos, pero sí en Si grandes. es que están, si es que están, por ejemplo, jugando a la ronda, eso va a generar onda gravitacional. Claro. Si ustedes hacen así, van a generar, pucha, no sé, a menos que bueno, vayan a verlo en YouTube. Si ustedes hacen así, Estamos viendo las manos. sí. Pucha, quería que fuera un misterio. La gente iba a pensar, no sé, porque me iba a poner a bailar acá enfrente de la cámara. Ya, Pero eso también generaría ondas gravitacionales. exacto. Sí. Bueno, de ahí vamos, yo cacho que cuando vemos el formalismo y vamos a hablar de que es el cuadrupolo del momento de inercia el que genera y no el Ujú. dipolo como la onda electromagnética, pero ahí está la cuestión. Todo puede generarlo, Claro. pero sí es que se Ujú. mueven de ciertas formas. ¿Sí? Tienen que ver unas Sí. compensaciones que se van generando. Bueno, entonces, ¿por qué eran importantes?
porque la detección de esta, porque probaba un pilar fundamental de la relatividad general, ¿cierto? Que era, si es que la información no se propaga más rápido que la luz, entonces tiene que responder a esta emisión de ondas gravitacionales. No se puede emitir de forma instantánea, y era una especie de prueba no solamente también para la relatividad, sino que también se necesitaba la existencia de esto también en la teoría de astrofísica de agujeros negros, por ejemplo. Y Claro. sí, Camilo tiene que haber explicado quizá el tema de la fusión de agujeros negros, sobre todo de los supermasivos que tenían ciertos problemas, que no se sabía bien si es que al principio incluso se, se dudaba si es que llegaban a fusionarse de partida, porque tienen agujeros negros supermasivos que en un principio se van acercando, ¿cierto? Por el tema del disco que tienen, ¿cierto? Lo que es roce Sí. dinámico, ¿cierto? Y van también expulsando otros cuerpos del sistema, etcétera. Y llega un momento donde están cerca, el disco no le está generando más roce, y la pregunta es cómo se fusionarían ahí, ¿cachai? Entonces la forma en que se genera eso es con ondas gravitacionales. Claro, no entramos tan en detalle en cuanto a lo de relatividad general, nos quedamos más en la parte de simulaciones em, y la contraparte observacional de lo que trabajaba Camilo, que eran los discos alrededor de él. Claro. Pero Camilo mencionó que de hecho uno de los problemas que habían encontrado con su trabajo es que no incorporaba bien el concepto de relatividad general. Mm. Entonces podríamos considerar esto como un complemento a lo que hablamos con Camilo. Claro, claro. Y también había en la onda, o sea, las ondas gravitacionales se detectan mucho en agujeros negros y también en estrellas de neutrones. Y las estrellas de neutrones también tenían hartas cositas que decir. Entre esos, Las estrellas, sí, que continúa. también se orbitan entre ellas. Hay sistemas binarios de estrellas de neutrones, por ejemplo, y que ya se habían hecho una detección indirecta por cómo se iban acercando estas estrellas de neutrones. Y la única forma, o sea, no sé si llamarlo la única forma, pero algo que calzaba muy, 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 muy bien era que el sistema se venía acercando por ondas gravitacionales. Entonces iban midiendo ciertos los parámetros de este sistema a medida que se va acercando, y como se iban aproximando, calzaba muy bien con estas emisiones de ondas. Y la otra cosa es que las estrellas de neutrones, si tienen alguna protuberancia, digamos así como una pequeña montañita, hacia arriba, como un chichón, o digamos un agujero, que nacen, ¿cierto?, de la ruptura de la corteza de estas cuestiones, Sí, también emitiría ondas gravitacionales. Es lo que se llama emisión continua de ondas gravitacionales. ya, Y porque eso, está reacomodándose como está. No sé qué tanto les pasará, pero se contraen también porque se van enfriando, ¿no? sí, también se da Ya. exactamente. O sea, es algo al revés, en verdad. Estas cuestiones, al ser un Sí. campo magnético muy grande rotando, Sí. empiezas a ejercer, ¿cierto? Hay un torque magnético, que esto va haciendo que vaya disminuyendo la rotación. Entonces, al disminuir la rotación, disminuye la fuerza centrífuga y esta cuestión se va apretando más. Y Bien. claro, cuando se rompe la corteza, todavía no está bien claro cómo, pero se rompe, debería generar estas protuberancias que además rápidamente la estrella, por la gran gravedad, como que empieza a taparla, o trata como de volverse esférica. Las alisa al tiro. Claro, no se sabe bien en cuánto tiempo, pero empieza a trabajar, digamos, de inmediato en Y hacer dado eso. que es tan densa, es que podemos captar las ondas gravitacionales, porque mueve un montón de Exacto, materia. exacto. Y también De acuerdo. hay oscilaciones. Bueno, de hecho, las estrellas en general oscilan, ¿cierto? Tienen estas formas de oscilar como armónico Exacto. esférico, que son oscilaciones como para todos lados, digámoslo así, que es como... ¿Cómo le podríamos explicar esa cuestión? Eh, Como un latido, no sé, el latido de la es, estrella. claro, claro, como Sí. el corazón cuando se aprieta y se...
pero por Exacto. con muchos globitos así alrededor, como que no, no es solamente este movimiento. Este movimiento sería como el primer armónico esférico, el Ujú. del, ¿cómo se llama? El del corazón, que sería un movimiento radial, así. Sí, Pero los exacto. otros son como varios, no sé si llamarlo globitos, no sé, pero están oscilando en distintas direcciones. Los, Entonces, las cámaras, los lóbulos. eso, los lóbulos. Ujú. Deberían estar oscilando en distintas direcciones y aquí también. Entonces, detectar esas cuestiones te ayuda a entender qué es lo que hay en el interior de esta estrella. Y, Ujú. y eso sería de gran ayuda. Y lo otro, que las estrellas de neutrones se están intentando ocupar para detectar el fondo de radiación de ondas gravitacionales. Ah, que Porque ese esta, serían, al igual que el fondo de radiación de microondas, sería una reliquia muy antigua, exactamente, ¿no? Bien. exacto. Bueno, hay varias formas de que están intentando detectar esta. Una de esas es las estrellas de neutrones, que debido a que la rotación es tan estable, incluso los glitches que tienen son esos pequeños cambios de la rotación que lo hemos Ujú. mencionado quizás, alteran muy poco el periodo de rotación. Entonces, como que cada pulsar, digamos, tiene su frecuencia característica de rotación. De hecho, Ujú. se podría usar sistemas de navegación del espacio mirando los pulsar, porque es como decir, mira, es como la huella de identificación de cada uno. Entonces, como, mira, está S, miráis para todos lados y ya te cuadráis dónde estáis en la galaxia. Claro, Entonces, algo parecido pasa con esto. Si como los pulsars están muy lejos, en- en- sí. es que es raro ya cuando uno dice muy lejos, porque está hablando de cosas astronómicas, pero Pero están dentro de la galaxia, pero no, están no en dentro de nuestro la galaxia. vecindario. Exacto. Sí, Están a unos cuantos, varios años luz. ya. Pero para alguien que trabaja en extragaláctica es como, No, esto cualquier vuelta a la cosa esquina. dentro de la galaxia es, no, no importa. Ya. Claro. Eh, entonces, si pasa una onda gravitacional, se debería manifestar, ¿cierto?, en cómo detectamos los periodos de rotación y todo eso de las estrellas de neutrones. Y, Correcto. y todo esto tendría que ver, ¿cierto?, con estos remanentes del Big Bang y la fusión de los primeros agujeros negros, que también tienen que ver con esto que se llama los agujeros negros primordiales. Claro. Eh, lo otro que se tiene es como un BICEP, creo que se estaba haciendo, pero no daba buenos resultados, que es mirar la polarización del fondo de radiación de microondas, que Sí. las ondas gravitacionales también deberían polarizar la onda electromagnética del Big Bang, de este fondo de radiación de microondas, este remanente, y de cierta forma, y ahí podríamos obviamente deducir algunas características de esta onda, la existencia sobre todo, al Claro. principio del universo. Hace un tiempo me acuerdo que salió una noticia, claro, de la polarización de... Ah, no, pero esa no, nada que perdón. Era la polarización del fondo cósmico de microondas, pero era para detectar la inflación, no para detectar ondas gravitacionales. Que... Ujú. Oye, Luis, una pregunta, que quizá con esto me voy a adelantar un poco o abrir una rama nueva. La gente que cree, no sé si cree, pero que propone los gravitones, ¿cómo lo compatibiliza con las Buena detecciones de ondas pregunta, gravitacionales? buena pregunta. A ver, hemos tenido charlas en el Instituto de Física Teórica sobre eso. Y lo que ¿Sí? mejor a ver, te prueba, porque obviamente el gravitón no lo puedes detectar, pero en sí el gravitón es una onda gravitacional. Son cosas Ujú. como el spin, por ejemplo. Eh, el- la forma del spin lo que hace es que te permite estar relacionado también con las polarizaciones de la onda. Ujú. Y la onda gravitacional tiene dos polarizaciones, si no me equivoco es lineal y una circular. Entonces, ¿qué significa esto? La polarización lineal es prácticamente que oscilaría, ¿cierto?, el espacio en una dimensión, así como arriba abajo o izquierda a derecha, Sí, digamos, ujú, diciéndolo así. Si ustedes claro. ven una onda gravitacional que hace ustedes, verían, si están en un pasillo, que el pasillo se empieza a estirar, por ejemplo, a lo alto,
y a lo bajo, Sí. así, como que viene hacia ustedes o hacia los lados. Y lo otro es la circular, que vendría girando esta cuestión, como que vendría retorciéndose, así como primero para los lados, así horizontal, y después hacia arriba, así como una Sí. especie de rotación. Pero no hay elíptica, por lo que recuerdo. Entonces eso le da, te acota el spin del gravitón. Y el spin del gravitón, si no me equivoco, es 2. Déjame buscarlo. Sí. Claro, spin 2. Por la forma en que tiene de polarizar y oscilar la onda. Entonces es un resultado como importante también. Porque tiene que ser comparable con esta cuestión. Porque es como el fotón, pues el fotón tiene que ser consistente a escalas grandes y a escalas chicas. Pues. Exacto. Entonces, sí. Entiendo, sí. Entonces, cuando proponen cierta como unificación y cosas por el estilo, y distintos cambios a la relatividad, estas son cosas que tienen que respetarse, como el observable, digamos. Entonces, hay gente que propone, por ejemplo, que el rotor de la gravedad no sea cero, ¿cachai? Que no sea conservativo y llegue a ciertos factores. Y esas cuestiones, no sé si te acordáis de las ecuaciones de Maxwell, que tenías la divergencia del campo eléctrico magnético, después tenían el rotor de esas cuestiones. Sí, y que uno te da, unos tenían que ser cero y otros tenían que ser la derivada en el tiempo del otro campo. Exacto. Entonces aquí también van acotando todas esas como gauge que se generan. El gauge es como son relaciones de parámetros libres que te dan una cierta solución. Y claro, ahí tú tienes que elegir cuál es el que más te acomoda, pero siempre ya sabes cómo ir acotándolo bien, pues, porque tiene que respetar estos modos de polarización. Entiendo. Pero bueno, eso es interesante. Ya, yo creo que tenemos harto con este segundo bloque, entonces vámonos con un temita. ¿Tenías un temita por ahí, Simón? Sí, pues, mira, había uno que quería yo compartir. La semana pasada salió el segundo concierto sinfónico que hizo Metallica con la Orquesta de San Francisco. Y hay un tema que tiene una versión que me gustó harto, que no tocaron en la versión anterior, que este sí, que me gustó un montón, que es el tema The Unforgiven 3, la parte 3 del tema clásico que sacaron en el álbum negro. Sacaron 2 partes más después de eso, y esta versión The Unforgiven 3 tiene este tema, perdón, The Unforgiven 3 tiene una versión bien interesante en este concierto, así que me gustaría que lo escucharan y lo disfrutaran. Vamos con eso entonces, Don Fulgor. Estamos de vuelta entonces en el tercer bloque de Quantum Astronomy, el capítulo dedicado a ondas gravitacionales. Entonces, Simón, hay ciertas cosas que son interesantes con el temita de las ondas gravitacionales porque también podría ser un canal a descubrir nuevos objetos. A ver, primero hay que aclarar de por qué son importantes las ondas gravitacionales. Creo que no lo hemos hecho. En el sentido de que por qué se hace tanto furor con el tema de las ondas gravitacionales, por qué es importante. ¿Tú te imagináis por dónde tira la pelota, no? O sea, a ver, importante porque son comprobación de la relatividad general. Bueno, yo iba más por el canal complementario, porque toda la información que nosotros recibimos desde el punto de vista de la astronomía clásica, digamos, es con la fuerza electromagnética. Recuerden que hay 4 fuerzas en el universo: las nucleares, fuerte y débil, electromagnetismo, y tenemos la cuarta, que es la oveja negra, que es la gravedad. El tema es que lo que nosotros detectamos, como se propaga la información, ¿cierto? Que es este bosón mediador de la interacción de las fuerzas. En el caso del electromagnetismo es el fotón. Y en el fondo lo que nosotros hacemos es que todo lo que hacíamos en astronomía y comprobábamos nuestra forma de entender
el universo, nuestro modelo, era a través de la luz, del fotón, de la interacción eléctrica. Exacto, el campo electromagnético. Y ahora lo estamos detectando con gravedad, o sea, con otra fuerza, con otro canal, con otra interacción, como con otro sentido. Generalmente claro, se hace la comparación como que antes solamente podíamos ver y ahora podemos escuchar. No es que la gravedad sea una onda de sonido, no, es que es una especie de sentido nuevo, es como adquirir un nuevo sentido, una nueva forma de ver el universo. Y eso, perdón, y esto que ya teníamos una manera, o sea, una manera bien amplia de ver el universo, porque el mismo campo electromagnético te da hartas opciones. Tienes visible, infrarrojo, ultravioleta, ondas de radio, microondas, rayos X, rayos gamma. Perdón, se me desenchufó el micrófono. Ahí sí. Entonces es un gran zoológico que se amplía aún más. Sí, pues, exactamente. Y son canales complementarios. De hecho, acá tú puedes ver cosas invisibles que no emiten nada de onda electromagnética, pero sí que las puedes detectar con ondas gravitacionales. Entonces, hay procesos que han estado quietos ahí, como la fusión de agujeros negros, que no necesariamente emiten una señal electromagnética, porque no hay procesos electromagnéticos involucrados generalmente, y sí se están ocurriendo en ondas gravitacionales. Entonces, nos estamos perdiendo el otro gran canal de información del universo. Y eso es porque la extensión de la fuerza eléctrica y de la gravedad es infinita. No así la de las nucleares. Las nucleares decaen bastante rápido, las otras dos fuerzas fundamentales. Entonces, por eso no podemos ver a través de fuerza nuclear fuerte o fuerza nuclear débil en sí, porque los bosones mediadores de ahí viajan muy poquitos, ¿sí? Están como atrapados en el átomo. Lo que sí con la fuerza débil se puede ver un remanente de la interacción que vendría siendo los observatorios de neutrinos. Los neutrinos son consecuencia de la interacción de fuerza nuclear débil, son como residuos. Y claro, hay detectores de neutrinos, ya hemos hablado de ellos, de la noticia del universo paralelo y cuestiones que nacieron. Los neutrinos, oye, algo que no hablamos, bueno, salió antes de Quantum Astronomy, fueron los neutrinos superlumínicos. Pero claro, que son neutrinos que pareciera que viajaran más rápido que la velocidad de la luz, pero no lo hacen. Exacto. No. Pero todos esos son efectos que tienen que ver con la colimación del relativista, o relativistic pinging, que ya lo habíamos dicho, que cuando tú vas moviéndote a velocidades cercanas a la luz, el universo se empieza como a contraer y ponerse como enfrente tuyo, como que las paredes se empiezan a cerrar enfrente tuyo. Sí, el efecto embudo. El efecto embudo. Entonces, la luz, por ejemplo, que antes emitías para el lado, o la energía que salía hacia los lados, ahora se empieza a dirigir hacia adelante también. Entonces, vas a medir como más energía de lo que está midiendo prácticamente. Claro. Ya, entonces, bueno, retomando el tema. Tenemos este nuevo canal de información de ondas gravitacionales y que son además canales complementarios. Entonces, procesos muy interesantes como la fusión de estrellas de neutrones van a emitir radiación electromagnética y también van a emitir ondas gravitacionales. Entonces, algo que va a permitir esto es que se puedan descubrir objetos que no emiten mucha radiación como tal, o que no son indistinguibles a través de la radiación. Las estrellas de materia oscura. Por ejemplo, ahora yo sé, hasta ahora no estoy seguro si es que han detectado bien o no el tema de las supernovas. Y las supernovas sí emiten radiación. No estoy metiendo todavía en el tema de los no visibles, pero ayudaría mucho a entender qué pasa en esos momentos del colapso del núcleo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y porque la luz solamente nosotros podemos detectar la luz que viene como de las capas más exteriores, pero esto, el fuerte de emisión en una supernova viene más del núcleo, de donde está la materia más densa, donde se esté formando
la estrella de neutrón o el agujero negro. Exactamente. ¿Estás hablando de emisión en general o emisión de neutrinos, de radiación electromagnética? Es que eh, a ver, los fotones, a pesar de que muchos se generen en el interior, lo que nosotros podemos ver son los que logran llegar a la superficie. Sí. Claro, lo que vemos netamente es lo que está saliendo de ahí. Los neutrinos evidentemente se generan mucho en el núcleo, Sí. pero también si te quedan ciertos parámetros libres que son ligados al tema de gravitación. Entonces ahí es bueno meterse con las ondas gravitacionales, que es lo que tengo entendido que están revisando. Pero el tema de la sensibilidad es lo que está fallando quizás probablemente. Entonces por eso también se hacen distintos detectores de ondas. O sea, tenemos LIGO, pero se quiere hacer lo de los pulsar, por ejemplo, que están investigando el tema de los interferómetros del espacio, como el ISA, los detectores de ondas gravitacionales por la polarización del CMB, del fondo de radiación de microondas, es otra cosa. Entonces, cuando hablé con David también decía que sería interesante detectar otras cuestiones, ¿cachai? Como, por ejemplo, la foto del agujero negro también se tomó para detectar cuestiones como las Grabstar, esta estrella de gravedad que son parecidos a agujeros negros, pero que, digamos, lo que proponen es que el espacio-tiempo no, cuando pasáis ese horizonte de sucesos, no genera una singularidad como tal, sino que el espacio se genera una transición de estado, como un cambio de estado de materia, pero de espacio-tiempo, y se debería ver similar a un agujero negro. Entonces, la foto del agujero pues, permitía como descartar esas cosas, y también las ondas gravitacionales, estos objetos hipotéticos. Tienes ¿cómo se llama esta cuestión? Los geodes, los Generic Objects of Dark Energy, que son también objetos que se disfrazan como agujeros negros, pero son como una especie de estrellas de materia oscura, de energía oscura, perdón. Los objetos son súper exóticos, y de hecho estos que se proponen podrían de alguna forma explicar la expansión del universo con energía oscura y cosas así. El problema es que se necesitan muchos de esos localizados por todas partes para que expliquen esa parte. El asunto, ¿cierto?, es que son cosas exóticas que se proponen, pero no se sabe la existencia. Dentro de estos objetos también no necesitan una singularidad. De hecho, Einstein, recordando un poco, él no creía que se formaban agujeros negros, porque decía así como, tiene que haber algo en la naturaleza que impida la formación de esta cuestión. Entonces, lo que se estudia de los agujeros negros, o por ejemplo lo que hace Camilo, es estudiar lo que hay alrededor del agujero negro, pero tú no puedes estudiar lo que hay en el interior. No te importa cuál sea el objeto central. Claro. Y tú no puedes estudiar lo que hay en el interior, porque no te llega información desde el interior. Lo que se hace es, ¿cierto?, se proponen estos modelos de relatividad y que predicen ciertas cosas al interior, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que es. Entonces, estos objetos pueden dar quizás alguna información con esta especie de cambios de estados que se proponen en estas regiones. Otras cosas que podrían emitir ondas gravitacionales son, por ejemplo, las estrellas de bosones o estrellas de quarks, que son exóticas. Sí. Como todas esas cosas que aparecen después de la estrella de neutrón, porque todavía también no es del todo claro qué es lo que hay en ese límite de estrella de neutrón a agujero negro. Puede que haya materia quizá un poco más rara. También los agujeros de gusano también deberían emitir ondas gravitacionales si es que se come algo, digamos, o algo pasa por esa por la boca de un agujero de gusano. Oye, hablando de eso, bueno, y en particular de los agujeros de gusano, estaba pensando ya, el espacio-tiempo es elástico. Eso permite que haya una fuerza restaurativa que vuelva el espacio-tiempo a su posición, y por lo mismo tienes esta onda gravitacional. Entonces puedes tener vórtices, por ejemplo, que sean no autoconsistentes, que estaba pensando en, ¿cómo decirlo? Que puedan mantener su estructura por sí mismos. Por ejemplo, hay un experimento bien interesante
que tú en una piscina o en una batea tú pones un plato y con el plato empujas un poquito el agua y con eso vas a crear dos vórtices que son autosustentables, que se van a mover hacia adelante. Entonces en el agua, por ejemplo, puedes crear esas estructuras. Se puede, ¿has visto o leído en algún lugar cómo hacerlo hacer un análogo con el Autosustentable. espacio-tiempo? Pero todavía no entiendo a qué te refieres con autosustentable. ¿Que se van alimentando uno al otro? O que se sostiene a sí mismo, no sé, como un tornado. Un tornado es una estructura autosustentable, pero es porque hay una diferencia de presiones que mantiene que lo mantiene. Pero ¿Hay al alguna manera de crear final, vórtices pero es que al final el agujero en el negro rotando es espacio-tiempo? como un vórtice, ¿no? Claro, pero que no sé, pues que una estrella muy rápida o algo así pase y deje o no sé, pues dos estrellas pasando en Ah, sentidos opuestos y que eso te cree un torbellino de espacio-tiempo. sí, imagino que sí. Son soluciones que se dan, po. Lo que te decía Ya. yo con Superman, si tú hacías girar mucho el espacio-tiempo, Ujú. empezáis a arrastrarlo consigo, y quizás podías hacer estos torbellinos que los conos de tiempo lo acostabais y podíais viajar en el tiempo y cosas por el estilo. Claro. Sí, he visto cosas y hay papers que son súper exóticos, pero son como ejercicios que nadie pesca. Ujú. Esa es la cuestión. Ahora, no sé qué tanto es el tema de pasar como un espacio conexo sin agujeros a un espacio inconexo con agujeros. Porque los Claro. vórtices se generan cuando tú haces como un hoyo en la materia. Como Sí, que empieza a dar vuelta alrededor de algo. Y ahí no tengo idea, en verdad. exacto. Ahí no tengo idea. No he Mm. explorado como esos lados. Eh, Otras cosas que quizás puedan ser, como tú lo dices, son estas cuerdas cósmicas. Pero Cuerdas tampoco van a... cósmicas. Sí, pero en verdad no cacho mucho esa estructura. Así que no te podría dar mucha información. Eh, claro, las cuerdas cósmicas dice que un defecto topológico casi unidimensional en el espacio. Por el momento las cuerdas Ujú. cósmicas solo se conocen teóricamente y no hay observación que demuestre su existencia. Me imagino que es como lo que dices tú, porque son como estas rugosidades así que se podrían generar, así como cuando haces un panqueque y todavía Claro. está pegajoso y se te superpone un poquito una capa sobre la otra, no lo puedes despegar y queda todo Imposible muerto. despegarla. Sí. Ya, me Ahí imagino cagó que algo así. panqueque. Pero no sé, o sea, a ese punto no cacho. Yo lo que he hecho acá fue un curso en Max Planck de ondas gravitacionales y todo eso, pero Ujú. te enseñaban la parte, digamos, la teórica que se va a estar usando, así como la Ujú. descomposición, el 3 más 1, el tema de hacer los códigos y las ecuaciones para hacer el merger de, de agujeros negros y cosas por el estilo. Pero Ujú. nada así como exóticos. De hecho, como que se mencionaban así como, mira, existen estas cosas que están teorizadas y quizás emiten una señal muy particular y que quizás puedan existir o puedan que no existan. Y que sería Claro. bacán encontrarla. Y por eso la estoy nombrando, pero no digamos que no me he leído paper de esas cuestiones. Qué ¿Crees? bacán todos esos objetos teóricos que pueden existir y que serían capaces de detectarse por estos medios. Sí, pues de hecho van a haber muchos más y son muchas cosas. Las ecuaciones de Einstein pueden predecir un montón de cosas. Es como tener Ujú. un papel, pues, un papel que puede hacer origami de muchas formas. Aquí también puede doblar el Claro. espacio-tiempo de muchas formas como la masa. El problema es que se tiene que dar en la vida real, pues. Entonces hay ejercicios matemáticos Exacto. hipotéticos que puedes tener versus la vida real. Pues ya hay que empezar a ver Claro. qué es lo que puede darse y qué no. Tiene que ser detectable, pero ya vimos que hay algunos objetos que no son detectables de momento y que lo único que tenemos que esperar o empujar es el desarrollo tecnológico para que lo sean eventualmente, como las ondas Claro, gravitacionales. claro, claro, claro. Y Excelente.
había que partir por eso, o sea, partamos detectando ondas gravitacionales y después vemos que... Y también, obviamente, lo que te interesa es detectar así como agujeros negros y estrellas de neutrones, cosas que Claro. estamos convencidos de que existen. Bueno, por lo menos las estrellas de neutrones sí, los agujeros negros todavía como que hay gente que dice que si bien pueden ser como estos otros objetos que se mimetizan como agujeros negros y que lo que tú ves por fuera es un agujero negro, pero cuando cruza el horizonte quizás no es un agujero negro. Entonces pasa eso. Eso. Así que yo creo que estamos bien por ahora. Así que dejemos el formalismo de ondas gravitacionales para otro capítulo. Así que... Uno que podamos hacer con... Uno que hagamos con pantalla y mostramos ahí todo el chorizo. Sí, pues. Sí, de hecho yo tenía una presentación de esto. Sí, vengo haciendo esa charla como del 2017, pero no sé dónde quedó la weá. Robando como los profes de la U con la misma charla hace 3 años. Se puede escuchar la forma del tambor. Oh. Pero... Pero sí, pues yo ya estoy en el límite profe-alumno, pues, entonces tengo esas mañitas de reciclar charlas. Sí, está bien. Yo igual quiero hacer una pronto para el colegio y voy a reciclar una, muy probablemente. ¿De qué vaya a ser? No sé, tengo algunas de astrobiología, tengo otra de galaxia. Yo creo que de galaxia lo voy a hacer. Una que me gusta mucho, que quiero explorar, tendría que hacerla, eso sí, pero creo que puede ser bien interesante hacerla desde cero. Es de escalas de distancia en el universo. Bueno, eso puede ser un capítulo de Quantum a futuro. Sí, tengo distintas escalas de distancia y cómo medimos distancia es bien interesante. Sí. Ya pues, Simón, dejemos el capítulo hasta acá. Entonces, sí. Esto va a ser ondas gravitacionales parte 1 y después vamos a traer muchos más porque da para harto hablar de esto. No se olviden de cuidarse para cuidarse ustedes, cuidar la sociedad, cuidar la democracia, cuidar el plebiscito que se viene. Exactamente. Se viene. ¿Alguna idea, don Fulgor, de cuándo salen los locales de votación o la lista de los vocales? Creo que lo vi hoy ya. Oye, ¿y cuándo van a salir ¿cómo se llama? Las propagandas de Fulgor de la prueba y todo eso? ¿Hay fecha? Oh. No, tampoco. No, pero estamos. No, pero ahí todavía estamos apelando a la responsabilidad individual de cada podcaster para hacer el comentario en su podcast. Si por lo mismo te decimos a ti, buen escucha que está ahí presente, siempre prestando atención al nuevo conocimiento. Confiamos en ti. Sabemos que quieres lo mejor para esta sociedad. Te invitamos a que votes a prueba y convención constitucional. Estamos aquí con el convencimiento de que esa es la mejor opción para una sana democracia como nos la merecemos y como la queremos. Eso. Muy bien, Simón. Oye, también recordarles que pronto vamos a iniciar el Patreon. Lo tenemos casi listo. Hay una tier muy interesante que puede recibir nudes de Simón. Y si donan un poquito más de dinero, puede recibir fotos de los pies de Simón. No, ahí les vamos a estar comunicando. Hay hartos beneficios y va a estar bueno, ¿no? Así que atenta y vamos a estar avisando por las redes. Ya. Sí. Así que cuídense mucho. Muchas gracias por escucharnos, por prestarnos atención. Gracias, Fulgor, también por esto. Gracias, Fulgor. Sí. Vayan a Quantum Astronomy. Hace poquito pusimos ahí unas historias bien interesantes que tenían que ver con unos días que nunca ocurrieron en el tiempo. Así Oye, pero esto lo vas a escuchar la gente la próxima semana, pues. Ya no van a estar la historia. Pero eso es para que sepan qué es lo que tuvimos, para que vayan al podcast, vayan al Instagram y sepan que siempre vamos a tener ahí el datito preciso, interesante. Claro. Como por ejemplo el otro día que posteamos que del poto salen los 3 estados principales de la materia. Hasta lo que hemos llegado. Oye, no iba a postular a unos fondos, o sea, a unos premios de la Astronomical Union International,
de, de divulgación científica, pero según las bases somos demasiado vulgares. Sí, somos muy Para esos rancios, puntos, muy somos rancios. muy rancios. Entonces, por eso No, necesitamos sí. el Si apoyo. quieren escuchar algo decente, no sé, pues vayan a escuchar a Jugo de Ciencia con El Planeta Errante y Eliezer Rellano o Astroblog por último, pero no, nosotros aquí estamos los Kuma, los rancios. Sí, ya. Ya, no larguemos, nos Está bien. tenemos más chicle. Síganos en redes sociales, Cuento Astronomy Ujú. Podcast, en Instagram, Simón S.A. Ángel, o sea, S.A. Ángel-bajo, yo Strange Pulsar y Fulgor Lab, obviamente. Entonces, Exactamente. ¿con qué canción los Vamos, dejamos, Simón? vamos a cerrar con un temita medio gent, medio metalcore. Este tema es de Dear Apollo y se llama, ¿cómo se llamaba? Lo tenía por acá. Se llama Closure, justamente para cerrar el capítulo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta la próxima.